Dios les bendiga, amén, hermanos, hermanas, en Cristo Jesús. Hoy quiero compartir una porción bíblica con ustedes que se encuentra en lo que es San Marcos capítulo 5 versículo 19, amén. Y la palabra se lee honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y dice, mas Jesús no se le permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo, y cómo ha tenido misericordia de ti. Y el 20 dice, y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Amén. Hoy traigo por tema, amén, en esta pequeña reflexión, es necesario dar testimonio. Amén. Muchos conocemos la historia, amén, de este hombre llamado el endemoniado Gadareno, amén. Poderoso Cristo Jesús, y Jesucristo libertó a este hombre, amén. Jesucristo hizo una obra grande en la vida de este hombre, pero a mí lo que me llama la atención es este versículo, capítulo 5, versículo 19, donde dice, mas Jesús le dijo que se fuera a su casa, que se fuera a los suyos, amén, a contarles, a dar testimonio, amén, de lo que Jesús había hecho en la vida de él, amén. Y la palabra de Dios ahí nos dice, amén, y nos deja como ejemplo que nosotros tenemos que dar testimonio. Es necesario que nosotros demos testimonio a los nuestros, a los de nuestra casa, amén, a nuestros familiares, a nuestros amigos, a los que nos han rodeado, amén, que es necesario que nosotros demos testimonio qué fue lo que Jesús hizo en nosotros, amén. Este hombre se conocía como un personaje loco en la Biblia, como un personaje, amén, que se golpeaba él solo, como un personaje que salía de noche en medio de las sepulturas, como una persona, amén, que nadie daba nada por él, amén, que nadie, muchos de los que vivían en esa ciudad le tenían miedo, amén, pero llegó un Cristo poderoso, llegó Jesús al encuentro con este hombre, amén, y llegó simplemente a libertar a este hombre, llegó simplemente a darle una nueva vida a este hombre, amén, y tanto fue el impacto de este hombre conocía su situación, su estado, como muchos de nosotros conocimos de dónde Dios nos sacó, como muchos de nosotros conocemos, amén, de dónde Dios nos rescató, amén, poderoso Cristo Jesús. Pero este hombre, tanto era el agradecimiento hacia Dios que él quería seguirle, que él quería ir donde Jesús anduviera, ahí quería andar él, amén, poderoso Cristo Jesús. Pero Jesús le dijo, no necesito que vengas conmigo. Necesito que vayas a los tuyos y des testimonio y cuentes de las maravillas que Dios ha hecho contigo. Entonces es necesario que cada uno de nosotros vayamos, no al que ya está convertido, no, sino a nuestros familiares que no están convertidos. Aquellos que tal vez no quieren escuchar de Dios. Aquellos que tal vez no quieren o creen que en lo que ellos están viviendo es lo correcto, a eso Dios nos manda a dar testimonio. ¿Por qué? Porque lamentablemente hoy en día lo que menos queremos dar es testimonio. Amén. Hoy en día no se sabe quién realmente es cristiano y quién realmente no es cristiano, porque no se está dando un testimonio, no hay una diferencia. Y lo que marcó a este hombre fue la diferencia. Lo que marcó a este hombre es que dice que cuando él hablaba y él publicaba y él hablaba de las maravillas que Jesús había hecho con él, dice que todos se maravillaban, todos quedaban maravillados de la obra grande que Dios hizo con este hombre, amén. Y nosotros muchas veces nos quedamos callados, no contamos las maravillas que Dios ha hecho en nuestras vidas, no contamos las maravillas de la bendición que Dios ha traído a nuestra vida. Dios nos ha libertado, ya no somos esclavos del pecado, Dios nos ha libertado, ahora somos libres para vivir una vida en santidad, una vida agradable delante de los ojos de Dios. Ahora nuestro deleite ya no es como el de antes. Nosotros hoy nos deleitamos mucho en la palabra de Dios, en la oración, en el ayuno, en la búsqueda de Dios, amén. Es necesario que demos testimonio. Pero si nosotros seguimos siendo igual como éramos antes, ¿qué testimonio estamos dando? Si nosotros seguimos siendo las mismas personas que éramos antes o actuando como actuábamos antes, ¿qué testimonio estamos dando a nuestros familiares? ¿Qué testimonio estamos dando a nuestros amigos alrededor? Amén. Es por eso, amén, que Jesucristo nos deja esta enseñanza de que este hombre fue
transformado por el poder de Dios, pero fue y habló a sus familiares, habló a los suyos. Dice que le dijo, ve a los tuyos y cuéntale cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y este hombre fue obediente. Este hombre fue obediente porque en el versículo 20 dice, y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. O sea que este hombre no se quedó callado. En este hombre había agradecimiento de lo que Dios había hecho en su vida, y nosotros estaremos agradecidos de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Muchos de nosotros se nos olvida de dónde Dios nos ha sacado. Muchos de nosotros se nos olvida de qué lugares, amén, Cristo nos sacó, Cristo nos rescató, Cristo nos libertó, amén. Y es necesario que publiquemos, amén, las maravillas que Dios ha hecho en nuestras vidas. Es necesario que publiquemos, amén, que Dios cambia, que Dios transforma, que Dios liberta, que Dios restaura en estos tiempos también, amén. Y es necesario, amén, que demos testimonio. Demos testimonio porque lamentablemente, como les digo nuevamente, hoy en día no se sabe. No se sabe. Usted ve a mucha gente y usted queda, será, de ellos dicen somos cristianos, pero usted se queda con su testimonio. ¿Qué testimonio estamos dando nosotros? ¿Que realmente somos cristianos? Porque dice que Pablo les habló a los corintios, amén, y los exhortó de que hubiera una diferencia, amén, porque no se sabía quiénes eran mujeres de Dios y quiénes no, porque se estaban vistiendo igual, porque estaban conduciéndose igual, porque estaban hablando igual, amén. Y nosotros no podemos ser igual al mundo. Es verdad que dice la Biblia que estamos en el mundo, pero dice que no pertenecemos al mundo. Entonces tiene que haber una diferencia en mi vida. Pregúntese usted en este día, ¿habrá una diferencia en mi vida? ¿Estaré yo haciendo una diferencia en mi manera de hablar, en mi manera de conducirme, en mi manera de caminar? Hermanos, porque no solamente es en lo exterior, amén, sino que lo interior. Porque dice la Biblia que lo que hay dentro de nosotros se va a reflejar. Amén, se va a reflejar en público. Entonces, ¿de qué me sirve a mí que yo ande vestida piadosamente cuando por dentro estoy podrida? ¿De qué me sirve a mí caminar cuando por dentro, amén, no ha habido ese cambio realmente? Cuando por dentro hay odio, rencor, ira, contiendas, amargura, envidia, chisme, todo eso, amén, tiene que cambiar. Todo eso tiene que dejarse a un lado cuando venimos y aceptamos a Jesucristo como nuestro Dios y como nuestro Salvador Jesucristo. Yo creo que hoy en día Dios está exigiendo eso. Dios está exigiendo que demos testimonio. Dios está exigiendo que seamos la diferencia. Dios está exigiendo, amén, que haya un cambio en nuestra vida. Porque dice la Biblia que es necesario que nosotros seamos imitadores de Cristo. Cuando digo imitadores de Cristo, estoy hablando que necesitamos ser santos como Dios es santo. Necesitamos vivir una vida piadosa igual que Jesús la vivió. Necesitamos amar al prójimo como a nosotros mismos, amén. Necesitamos dar testimonio. Es necesario dar testimonio que ya no vivimos nosotros, sino que Cristo vive en nosotros, amén. Que Dios te bendiga, amado hermano, amada hermana, amén. Quería compartir esta porción de la Biblia con cada uno de ustedes, amén. Que el Señor me los bendiga grandemente.